one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Siempre me ha fascinado cómo en Japón o en Corea parecen vivir 2 décadas por delante de Occidente en cuanto a implementación de tecnología punta en su día a día. Por ejemplo, en el cuidado de ancianos, un tema complejo en el país nipón, dada su envejecida pirámide poblacional. Allí ya han comenzado a utilizar a robots, todavía muy primitivos eso sí, para asistir a sus mayores en ciertas áreas domésticas. Y no me cabe duda de que es cuestión de tiempo que este tipo de máquinas, seguro que antropomorfas, terminen conviviendo con nosotros. ¿Conseguiremos normalizar su presencia y superar ese valle inquietante del que habla el relato? En la siguiente charla, el profesor Rafael Magdalena, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia, responde a algunas de mis inquietudes y, como no esperaba menos, me plantea nuevas preguntas en áreas de las que él es experto, como la ingeniería biomédica o la telemedicina y el machine learning. Profesor Rafael Magdalena, muchas gracias por tu tiempo para ayudarnos a desentrañar las dudas que este relato de El Valle Inquietante ha despertado seguramente en todos nosotros. Pues nada, muchísimas gracias también por invitarme. Para mí es un placer, es un honor y me parece muy interesante el tema y estoy deseoso de comentarlo y ver lo que sale. Bueno, pues vamos a ello, Rafael. A ver, como alguien que lleva muchos años investigando en áreas como la telemedicina, los cuidados familiares y las nuevas tecnologías, ¿cuáles son tus sensaciones con este relato? Así, a bote pronto. Pues produce un cierto grado de inquietud, ¿no? De desazón, porque pues esa mezcla de la tecnología, de la inteligencia artificial y sobre todo ese componente de soledad que va transmitiéndose en todo el relato, causa esa especie de inquietud, de nerviosismo, porque a veces en la vida real uno siente que estamos muy cerca de esa frontera, ¿no? Quizá a lo mejor tecnológicamente un poco más alejados o no hay soluciones así no tenemos los androides o las soluciones que hay en el futuro, pero los problemas sí que empiezan a estar ahí, empiezan a salir en la sociedad. Por tanto, me da mucho que pensar. Sin duda, porque es verdad que en Occidente y especialmente en países como España nos encaminamos hacia una pirámide de población invertida en la que cada vez tendrá más peso la tercera edad. Ya hay decenas, posiblemente cientos de compañías y universidades, tú lo sabrás mejor que yo, Rafael, que están trabajando en todo tipo de sistemas telemáticos para el cuidado de este sector de población. La pregunta es obvia. ¿Dónde estamos hoy y cuál es el horizonte a 5 o 10 años vista? Bueno, pues sí que es verdad que la sociedad del bienestar y la evolución que tenemos nos está creando unas poblaciones envejecidas y luego también hablamos del estado del bienestar y hablamos de la sostenibilidad de todo el sistema. Es decir, que tenemos una población mayor que además queremos darle ese cuidado de calidad, ¿no? En estas últimas etapas de la vida, pero es que además el sistema tiene que ser sostenible. Eso ha hecho que la tecnología empiece a ser un poco la palanca que se espera que habilite la sostenibilidad del sistema, ¿no? Del estado del bienestar y económicamente también poder soportarlo. Sí que es verdad que existe muchísima tecnología de la información y de las comunicaciones, ¿no? De las TIC. Tenemos muchísima tecnología que nos ofrece esas herramientas. Es decir, ahora todo... Y recordémoslo con el triste hecho de la pandemia, pero todas las comunicaciones, todas las videoconferencias, todos los sistemas de control a distancia de dispositivos, de personas, la domótica, etcétera. Todo eso, pues la tecnología estaba ahí, ahora hemos empezado a utilizarlo. Y sí que es verdad que la tecnología está ahí y va a ser una herramienta habilitadora. Existen muchas soluciones de telemedicina a nivel hospitalario.
En Estados Unidos, que está la salud un poco más privatizada y más precarizada, me atrevería a decir, pues también las compañías de seguros o las compañías sanitarias sí que ofrecen algunos sistemas más de telemedicina que no difieren de lo que podemos tener en casa cualquiera de nosotros. Pero aquí, sobre todo en Europa y en el estado del bienestar, está entrando un poco más tarde lo que sería la tecnología de telecuidado y de teleasistencia en el hogar. Rafael, existen cosas, la tecnología existe y ya podíamos implementar muchísimas soluciones, pero no tiene una penetración demasiado grande, pese a que podemos pensar en cualquier dispositivo pues al que le damos órdenes con la voz y nos responde, que podemos tener en casa, los ordenadores que tenemos y bueno, y más sistemas que iremos hablando. La tecnología está ahí, pero es verdad que el estado del bienestar y el estado de que la sanidad sea pública y esté un poco llevada por los gobiernos y por los estados, pues hace que la penetración de esta tecnología en el hogar no haya sido todo lo intensa que podía haber sido. Sí que está claro que en el futuro, a 5 o 10 años vista, muchas de estas soluciones que ahora mismo tenemos en el hogar o que nos pueden ofrecer algunas compañías o incluso los bancos a través de los móviles, etcétera, muchas de esas soluciones que estamos viendo se van a aplicar al telecuidado y también un poco pues siguiendo la evolución social, ¿no? Y la evolución de las personas. Ahora mismo, pues cada vez las personas que estamos acostumbradas a la tecnología nos estamos haciendo más mayores y aceptamos esa tecnología como una parte que nos ayuda. Yo pienso en mi padre y le venía justo a utilizar el móvil, entonces difícilmente hubiera aceptado una solución así, pero las nuevas personas mayores cada vez estamos más acostumbrados. Yo creo que en 5, 10, 15 años la sostenibilidad del sistema y la mayor aceptación social de las personas que están entrando en edad ya pues mayor, yo creo que vamos a empezar a tener muchísimas de estas soluciones para vivir en casa durante más tiempo cuando somos personas mayores. Un ejemplo, Rafael, un dispositivo concreto, una aplicación concreta que veamos en 5 años. Pues yo diría que, por ejemplo, los asistentes de voz inteligentes, pero inteligentes de verdad, es decir, proactivos. Ahora mismo hay asistentes de voz en los cuales pues, podemos decirle que llamen a nuestros hijos, que hagan la lista de la compra, que enciendan o apaguen la televisión o una bombilla. Pero además, pues sistemas que estén dotados de cierta inteligencia artificial, que de tal manera que estén monitorizando pues, la temperatura, las condiciones de humedad, si hay alguien moviéndose en la casa o si los patrones de comportamiento están cambiando, de tal manera que esos dispositivos puedan tomar medidas proactivas, ¿no? Que puedan tomar una especie de decisiones para, ya no solo para satisfacer las necesidades que uno les demanda, sino incluso anticiparse a las necesidades que hay o hacer frente a una emergencia o una situación sobrevenida. Yo creo que eso vamos a tardar relativamente poco en tener dispositivos de esa manera. Es cierto, Rafael, que la tecnología nos brindará opciones muy interesantes como la que comentas para mejorar el cuidado de los mayores, pero me gustaría poner el foco en el paso previo, en cómo tratamos a estas personas en la actualidad. Residencias en las que no se dan las mejores condiciones, cada vez más mayores viviendo solos y prácticamente incomunicados durante todo el día. Parece que nuestros mayores son una carga. ¿Corremos el riesgo de olvidarnos aún más de la tercera edad una vez que las automatizaciones se hayan hecho cargo de ella? Pues yo creo que sí que es un riesgo que existe. Como se ha comentado antes, la sostenibilidad del sistema pues sí que va a exigir tomar ciertas medidas que quiten a las personas, que saquen a las personas de la ecuación y que sean sustituidas por algún dispositivo que lo supla. Por tanto, sí que cada vez pues, van a salir más de las relaciones humanas, por así decirlo, van a haber más máquinas por el medio gestionando esa situación, con lo cual sí que vamos de alguna manera a ir obviando a esas personas e ir sacándolas de nuestro bucle de interacción social. Claro, pero ¿cómo de importante es el factor humano? Es decir, vosotros cuando planteáis tecnologías o innovaciones aplicadas a telemática, por ejemplo, a cuidado telemático,
¿planteáis también el factor humano o esa capa de interacción humana detrás o no es algo que ahora mismo esté en la ecuación? Sí, sí que se plantea. De hecho, desde las líneas de investigación lo que se exige es que haya personas no técnicas, pues cuidadores sociales o trabajadores sociales o psicólogos, que sean los que diseñen el sistema. El sistema en ninguna medida debe ser intrusivo y debe olvidarse de las personas. Más bien todo lo contrario, debe satisfacer necesidades, pero anteponiendo lo que es esa parte humana. Por tanto, es muy importante que los tecnólogos o que los ingenieros se pongan a las órdenes de psicólogos, de educadores sociales, etcétera, de cuidadores sociales para que lo que se diseñe esté al servicio de las personas y no al servicio de satisfacer una necesidad básicamente funcional. Claro, mencionas los psicólogos, yo creo que es una parte fundamental, es decir, el bienestar, la salud de una persona de cualquier edad no pasa solo por su estado fisiológico, sino también por su condición psicológica, es decir, alguien que se pasa jornadas enteras sin interactuar con nadie, evidentemente por muy bien que tenga sus niveles de sangre de todo tipo de componentes, va a tener posiblemente un problema psicológico de una u otra forma, ¿no? Efectivamente, va a tener un problema de relaciones sociales, va a tener incluso problemas de autoestima, los problemas que podíamos ver en la lectura de Soledad. Y sí que se diseña toda esta parte pues, de interacción social, de gamificación, de entretenimiento. Sí que se considera en todos los desarrollos como una parte muy importante a tener en cuenta, porque efectivamente no solo la salud física, ¿no? La salud fisiológica es importante, sino también la salud y el bienestar emocional. Y eso es algo que realmente sí que se tiene en cuenta. Claro, estamos hablando todo el rato, Rafael, de un tema clave que de hecho ya genera noticias, es decir, las personas de la tercera edad solas en casa. No sé qué tecnologías hay ya o se están avanzando para intentar también eso, conectar a las personas con el mundo exterior, que por cierto, no el tener más redes sociales quiere decir que estemos mejor conectados, al contrario, parece que en un mundo en el que cada vez hay más redes sociales, parece que hay menos interacción entre las personas. Entonces, ¿esto cómo se plantea cuando tenemos a un mayor que por supuesto no está digitalizado, que no está familiarizado con una aplicación o con su móvil o con todo este tipo de soluciones telemáticas? Es todo un reto, es decir, siempre pues, ha habido prototipos o hay prototipos. La verdad es que hay muy poquitos productos comerciales en nuestro país y en nuestra sociedad. Más bien se centran todos pues, en sistemas de ayuda, de aviso, de motorización y de monitorización. Y hay muy poquitos de interacción social, pero sí que se están planteando, pues obviamente basados un poco en ya no en las redes sociales al uso que conocemos, sino en la dinámica de las redes sociales, pues sí que se están planteando herramientas o perfiles para interaccionar con el barrio, para informar de todas las obras, de todos los obstáculos que se pueden encontrar, de los cambios de líneas de autobús, cómo orientarlos en la ciudad. Sí que se están realizando prototipos y estudios con el fin de tratar de poner en contacto a todas esas personas, hacerlas partícipes de lo que es el entorno en el que viven, pero ya digo que están muchas veces a nivel de prototipos de compañías o de instituciones. Claro, yo creo que hasta ahora, y aquí también me corrige si me equivoco, creo que hemos puesto el foco a nivel, pues eso, lo que decimos fisiológico, de que detectar que alguien se cae, y hay ya varios dispositivos que detectan cuando una persona mayor se cae, detectar cuando tiene algún tipo de problema de corazón, pero no estamos entendiendo o no estamos poniendo el foco en, oye, ¿y si este mayor está desarrollando una especie de depresión o cualquier otro problema porque no está o se siente completamente desconectado de la sociedad y su familia por diferentes circunstancias no está con él, ¿no? Efectivamente, pues muchas veces parece que la principal necesidad básica, pues estilo hospital, cuando uno entra por urgencias, pues es sanar el cuerpo, ¿no? Y es atender a estas personas, que estén bien, que puedan hacer la lista de la compra, que puedan estar monitorizados, detectar la salud, pero muchas veces pues no se da ese paso más allá que humanizaría todo el proceso, ¿no? Y a lo mejor a veces pues es por falta de recursos de la sanidad pública, por saturación de todo el sistema.
Y bueno, se están dando pasos para que esto pues poco a poco se vaya corrigiendo. Bueno, eso de humanizar, claro, en este relato más humano imposible. Es decir, tenemos un robot antropomorfo que parece indistinguible de un ser humano y esa es la solución en esta ficción a que la persona mayor, en este caso Robert, esté con alguien. Es decir, cogemos un robot antropomorfo y lo ponemos viviendo en casa de este señor, ¿no? Y aquí, bueno, la teoría del Valle Inquietante, que es la que le da nombre al relato, bueno, yo no sé si podemos, Rafael, recordar un poco qué es esto del Valle Inquietante y cómo puede ser un problema o no para en algún momento dado del futuro llegar a tener este tipo de androides o robots antropomorfos junto con nosotros en la sociedad. El relato pues habla efectivamente de un robot antropomorfo, muy parecido a un ser humano, y además que tiene inteligencia y es capaz de percibir todo su entorno y tener decisiones, tomar decisiones, y a veces incluso uno piensa que tener algo muy cercano a los sentimientos. Claro, también puede producir cierto rechazo el tener que estar confiando los sentimientos y la compañía a una máquina y tener que saber qué es una máquina, pero esa máquina además, además está cuidando de todo el bienestar de la persona, ¿no? Y un poco, pues todo este Valle Inquietante es esa relación de una persona con una máquina, con la soledad y el saber que uno está sin personas humanas y a cargo de una máquina que trata de imitarlas, y al final, pues bueno, es el camino por todo ese Valle Inquietante para acabar confluyendo y acabar mucho más cerca el hombre de la máquina a través de los sentimientos. Sí, al final es que es como que llega un momento en el que parece tan real, pero hay algo que no encaja, algo que nos hace desconfiar, ¿no? Y es verdad que ahora mismo no tenemos la tecnología o no hemos alcanzado todavía ese desarrollo para que este Valle Inquietante sea un problema. Es decir, hemos visto muchos robots antropomorfos en noticias y demás, pero que se nota que son artificiales. Pero el momento en el que sean prácticamente indistinguibles es cuando vamos a tener que empezar a enfrentarnos a este tipo de problema de Valle Inquietante. Es decir, de que vemos que algo no está bien en esa persona, en este caso, en este robot, ¿no? Eso parece que es un poco como cuando vemos un cadáver, sabemos que es humano o que fue un humano, pero ya no lo es. Y también nos genera esa sensación como de rechazo o de malestar, ¿no? Y por ahí van un poco las ideas de este Valle Inquietante, que yo creo que es un concepto interesante, sobre todo, no ahora, pero sí de aquí a 20 o 30 años, cuando ya tengamos otro tipo de máquinas junto con nosotros, ¿no? Porque ahí va un poco mi siguiente pregunta, Rafael. ¿Son necesarias este tipo de máquinas o es una cosa más de los escritores de ciencia ficción como yo que somos muy frikis de todo esto? La tecnología va a ser necesaria. De hecho, si lo analizamos, nos está siendo necesaria en estos momentos. Si ahora desapareciera la tecnología, si desapareciera el fluido eléctrico, estaríamos totalmente desarmados ante el mundo y básicamente nos colapsaríamos como sociedad. Y para todos los telecuidados y para las personas mayores, etcétera, la tecnología va a ser, yo creo que la tabla de salvación y la palanca habilitadora que permita mantener ese estado de bienestar y esa vida saludable. Es decir, que sí que vamos a tender a soluciones de ese estilo. Pues quizá tardaremos un poquito más en soluciones de robots antropomorfos que además puedan interactuar con nosotros. Pero sí que vamos a tener muchísimas soluciones, muchísimas automatizaciones y muchísima inteligencia destinada a tareas, pues incluso para cocinar. Pensemos en una especie de Thermomix inteligente que además sea capaz de hacer ella las dietas, hacer la compra, etcétera. Sí que vamos a ir viendo soluciones tecnológicas que nos vayan yendo en esa dirección de ir satisfaciendo las necesidades. En el futuro, pues sí que es posible que una única máquina, un robot, lo haga todo. Cuando aparezca la inteligencia artificial generalizada o general, que es una especie de cerebro humano, ¿no? Ya, pero hasta ese momento, hasta que lleguemos ahí, yo creo que cada vez van a ir apareciendo más soluciones para ir
solventando problemas concretos del telecuidado. Claro, yo creo que una de esas soluciones también puede ser el machine learning, ¿no? Que tú eres un experto en la materia. ¿Cómo lo estáis aplicando estas tecnologías o estas herramientas de machine learning al cuidado de la tercera edad? Pues estas herramientas de Machine Learning lo que hacen es solventar de manera inteligente, es decir, aprender, el learning viene de aprender, y en realidad lo que aprenden es a solucionar un problema bastante concreto, es decir, no pueden resolver todos los problemas de manera generalizada, pero sí problemas muy concretos. Pues, por ejemplo, puede haber un dispositivo que esté monitorizando la temperatura, la humedad, las veces que una persona abre la nevera o abre el grifo para beber agua, etcétera, y en función de todo eso, pues puede ir aprendiendo los patrones con los que se comporta, entonces decirle que tiene que beber, que tiene que tomar la medicación, saber si esa persona hoy se encuentra un poco mejor o un poco peor, pues por el comportamiento. Es decir, que todo el aprendizaje máquina, lo que hace el machine learning, lo que hace es aprender pequeños problemas y solucionarlos de una manera bastante eficiente, incluso pues con el reconocimiento de imágenes se me está ocurriendo a través de cualquier cámara, etcétera. Con lo cual, pues todo esto se está aplicando para resolver problemas, para evaluar toda una serie de datos, toda una serie de condiciones que pueden ser de salud, de movimiento, de estado del tiempo, de ocupación de parámetros fisiológicos, y luego tomar decisiones inteligentes sobre ese pequeñito problema. Es lo que decías, ¿no? Es decir, hasta ahora sabemos cómo decirle a la inteligencia artificial que analice y que afronte diferentes problemas cotidianos, pero son eso, un problema a la vez. Todavía no tiene la capacidad, esa inventiva de, ante algo completamente inesperado que incluso el programador no tenía previsto, desplegar una serie de recursos para afrontarlo. Efectivamente, todavía la inteligencia artificial pues no es demasiado inteligente y básicamente lo que hace es un análisis estadístico de todo lo que pasa, y en función de ese análisis bastante elaborado, pues lo que hace es tomar decisiones. Todavía no están relacionando demasiado conceptos, ¿no?, para tomar decisiones ante situaciones totalmente novedosas. Pero se está avanzando en ese sentido, y yo creo que en los próximos años vamos a ver una revolución pues, con la computación cuántica, con los algoritmos cuánticos y con la evolución de los propios sistemas de aprendizaje en máquina. Vamos a ver una evolución hacia una inteligencia artificial general, ¿no?, que sea capaz de aprender de todo. Y aquí está dando la clave, Rafael. Muchas veces, incluso yo cuando hablo con conocidos y les explico un poco todas estas temáticas, no me creen cuando digo que en los próximos 20 o 30 años nuestra vida va a cambiar de manera radical gracias a la inteligencia artificial y a otras tecnologías complementarias. Cuando digo radical es que estamos en una curva de crecimiento prácticamente exponencial en la que casi cada semana surge una nueva revolución. Hace poco eran los algoritmos o las herramientas que en base a una frase que tú le das te crea una imagen por ordenador, y eso te lo hace ya la inteligencia artificial. Y esto hace 3 años o hace 2 años era completamente impensable. Estamos en el mismo camino también en este tipo de herramientas, ¿verdad? Sí, si uno analiza los últimos 25 años pasados, la evolución que hemos tenido tecnológicamente ha sido brutal. Hemos cambiado nuestra manera de vivir, y luego además pues hay que tener en cuenta la cantidad de datos que se está generando en todo momento, porque ahora todo es digital, todo pasa por los ordenadores, todo eso está generando información, y de esa información podemos extraer conocimiento, y de ese conocimiento podemos aprender. Por lo tanto, cada vez más con semejante cantidad de datos los algoritmos van a ir evolucionando y van a ser capaces de hacer más cosas. Vivimos inmersos en algoritmos y casi no nos damos cuenta. Y nos están tratando como un sujeto estadístico, que nosotros cada vez que entramos en una página web o hacemos una llamada de teléfono o vamos a una compañía de seguros, nos están analizando y nos están catalogando de alguna manera. Y eso todavía, pues cada vez más vamos a apoyarnos en los algoritmos para la toma de decisiones. Precisamente para que la telemedicina funcione necesitamos que los servicios automatizados o las aplicaciones tengan acceso en tiempo real a infinidad de datos como la actividad cotidiana de la persona, la alimentación. Es decir, lo tienen que saber prácticamente todo de nosotros para poder ayudarnos de la mejor manera posible.
aquí ya surge el dilema. ¿Dónde queda la privacidad cuando afrontamos este reto de la telemedicina? Pues es un tema muy, muy, muy interesante y muy importante. En principio, pues los datos deben ser anónimos y en principio, pues todo el mundo piensa que los datos no van a salir del sistema inteligente y que básicamente lo va a utilizar para aprender y para tomar decisiones, pero creo que nadie pondría una cámara web, una cámara en su baño, por mucho que le aseguraran que los datos no iban a salir de ahí, ¿no? Es decir, sí que es verdad que la privacidad, pues bueno, al final somos muchísima gente, Internet, pues es verdad que la red que es insegura, pero también somos tantos que la probabilidad de que nos ocurra algo no es muy alta. Pero sí que se están pues, generando unos problemas de privacidad y de ética muy, muy, muy importantes que habrá que tener en cuenta, porque al final los datos nos están representando y con esos datos, pues a lo mejor, si caen en manos de una compañía de seguros, pues si la compañía de seguros sabe que yo me voy a poner enfermo en 2 años, pues igual no quiere hacerme un seguro de vida. Es decir, ya son datos de privacidad e incluso implicaciones éticas que pueden afectar a mi propio bienestar. Y es un tema sobre el que hay muchísimo todavía que trabajar y la legislación se está empezando a planteárselo y adaptarlo ahora. Claro, es lo habitual. La tecnología y la sociedad casi van siempre un poco por delante de la legislación, ¿no? Y ahí estará el reto. Bueno, Rafael, a mí siempre me gusta preguntar, ya para ir cerrando la charla contigo, por ese escenario ideal al que deberíamos ir cuando se habla de cuidado de personas mayores. Por ejemplo, ¿cómo sería una casa de 2040 que está perfectamente adaptada para cuidar a una persona de 95 años? Pues yo hablaría de un concepto que se llama inteligencia ambiental y sería más o menos que toda la tecnología y que toda la inteligencia de esa casa estuviese tan bien intrincada, ¿no? Tan bien integrada en el espacio que no se notara, ¿no? Que la tecnología fuera invisible. En el momento en que la tecnología es invisible es cuando tenemos ya ese aspecto más humano, ¿no? Que lo aceptamos de una manera un poco intuitiva y sin pensar. El espacio ideal sería un espacio en el cual no se notara que estamos rodeados de tecnología y que ésta fuera actuando de una manera natural, que es lo que se conoce como inteligencia ambiental. Básicamente que todo el ambiente fuera inteligente, que todo el ambiente fuera proactivo, pero que además nosotros como usuarios pues básicamente lo diéramos por hecho y por aceptado sin notar esa tecnología. Yo creo que ese sería el futuro ideal de una inteligencia ambiental y distribuida en todo lo que nos rodea de tal manera que fuera transparente al usuario. Eso suena muy, pero que muy bien, Rafael. Ojalá lo veamos pronto, yo creo que sí, porque como venimos diciendo, la tecnología está cogiendo velocidad de escape y en cuanto la inteligencia artificial general sea una realidad, que lo será antes o después, pues yo creo que este tipo de cosas ya serán tan comunes como el wifi, ¿no? Cuando decías que la tecnología no se tiene que ver, yo me imaginaba el wifi, ¿no? Cuando uno entra a cualquier sitio ya da por sentado que hay wifi, ¿no? En un centro educativo o en un centro de negocios se da por sentado que existe el wifi. Esto será un poco igual, ¿verdad? Sí, digamos que uno, pues el ambiente, pues si está con un estado de ánimo oscurecerá las ventanas o dejará entrar más luz, dejará entrar menos luz, regulará el aire acondicionado, por ejemplo, o pondrá determinada cadena de televisión y digamos que lo hará de una manera que nosotros lo veremos muy natural y que no sea intrusiva. Yo creo que ese sería el escenario ideal de tener un sistema inteligente y no intrusivo. Pues Rafael Magdalena, profesor titular en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Valencia. A mí me gustaría vivir en este futuro que estamos contando para cerrar un poco la charla. Cuando seamos mayores, tú y yo, ojalá podamos seguir en contacto y contarnos que nuestra casa es súper inteligente y que nos cuida y que nos mima al detalle. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido todo un placer poder hablar de este tema tan apasionante para todos, creo yo. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.